Saludos de parte de Gran Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, nuestro webinar denominado Evaluación de Estructuras Organizacionales para fortalecer el control interno. Para esto tenemos como expositores el día de hoy a Lexi Alfaro, consultora de Gran Thornton, y Ronald Espinosa, consultor de Gran Thornton. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de más de 60 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Para la próxima semana ya tenemos el tema totalmente definido, el próximo 13 de noviembre a la misma hora tendremos el tema TribuCR, estado de cuenta tributario y guía práctica para presentar los principales trámites. Esto a cargo de Yanori Rojas y Evelyn Núñez, consultoras de impuestos y legal de Gran Thornton. Antes de iniciar, también recordarles nuestras redes sociales, Gran Thornton Costa Rica, así nos pueden encontrar y pueden tener el detalle de estos espacios que realizamos, de los servicios que brindamos, también cursos que impartimos como los de desarrollo profesional. Nosotros tenemos abierta la matrícula para el mes de febrero de el curso de especialista en impuestos para que tengan la gente el detalle, también tomando en cuenta todos los cambios ahora con TribuCR, con la entrada en vigencia de este nuevo sistema, pueden tomar en cuenta este curso de especialista en impuestos, que es un curso que dura más de 8 meses para que lo tomen en cuenta y puedan pedir información para hacer la matrícula en caso de que lo deseen. Nuestro canal de YouTube, Gran Thornton Costa Rica, si lo pueden encontrar y se pueden suscribir. Ahí están los videos de todos los espacios que realizamos semana a semana para que ustedes tengan la posibilidad de conectarse nuevamente, de repasar el tema, de ver la exposición, en este caso de Lexi y de Ronald, que ya vamos a iniciar. Y también está en nuestro podcast Café Gran Thornton, que lo pueden encontrar en Spotify, Café Gran Thornton. Tenemos más de 138 episodios publicados sobre diversos temas que abarcamos aquí en la firma y obviamente todo el detalle lo pueden revisar. Son conversaciones entre dos de nuestros especialistas por alrededor de 15 minutos. Entonces ahí está el detalle de la información para que ustedes puedan encontrarlo y seguirnos en nuestro canal de Spotify, Café Gran Thornton, para que lo tomen en cuenta. Vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Vamos a presentar a los dos expositores que tenemos. Primero le voy a dar la palabra a Ronald Espinosa, que es consultor de Gran Thornton. Buenos días, Ronald. Buenos días, espero que esa presentación sea bastante provecho para cada uno de los oyentes y que el tema que estamos por tratar también sirva para entender cómo las estructuras permiten contar con un buen control interno en las organizaciones. Gracias, Ronald. Ahora le vamos a dar la palabra a Lexi Alfaro, que es consultora de Gran Thornton, que también va a iniciar con la presentación. Buenos días, Lexi. Hola, buenos días. Espero que todos estén muy bien. Muchas gracias por su asistencia. Espero que la presentación, como lo decía Ronald, sea de mucho provecho para todos y en caso de que tengan preguntas, pues con muchísimo gusto estamos para atenderles. Para iniciar, ¿verdad? El tema que vamos a discutir o del que vamos a conversar el día de hoy es sobre la evaluación de estructuras organizacionales para fortalecer el control interno. Siguiendo, vamos a ver cuál es la estructura de nuestra presentación. Entonces vamos a dar una breve introducción, vamos a comprender temas relacionados con la estructura organizacional, identificar debilidades a nivel estructural, hablar un poquito del rediseño de estructuras para fortalecer los controles y terminamos dando algunas recomendaciones finales. Empezamos, bueno, con el tema de la introducción. Aquí es importante mencionar, ¿verdad?, que cuando nosotros pensamos de estructuras organizacionales, normalmente nos imaginamos un organigrama muy bonito pegado en la pared de la oficina. Pero en auditoría interna, nuestra mirada va un poco más allá. La estructura, si bien es cierto, es el esqueleto de toda la organización.
Y si este esqueleto tiene alguna fractura, significa que los controles internos necesitan fortalecerse. Ahora, en auditoría es necesario que se den estructuras que estén fuertes, claras, que sean resistentes y que tengan controles que permitan blindar los procesos que son normales e inherentes en cualquier entidad. Un ejemplo de esto puede ser una empresa industrial, ¿verdad? Donde el organigrama muestra cuáles son las funciones claras que tiene cada persona dentro de la organización. Sin embargo, muchas veces lo que pasa es que en la práctica una sola persona se encarga de ejecutar muchas funciones. Esto quiere decir que se concentran en una sola persona. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos nosotros al momento de analizar o de hablar en temas relacionados con la estructura organizacional? Al día de hoy vamos a comprender cómo auditar las estructuras organizacionales desde la perspectiva de la auditoría interna. Vamos a ver cómo identificar debilidades estructurales que suelen ser frecuentes y de las que muchas veces no nos damos cuenta o pasamos por alto. Y vamos a proponer algunas recomendaciones que en algunos casos requieren rediseños de estructuras para poder fortalecer los controles y a su vez los procesos. Ahora le cedo la palabra a Ronald para que él continúe brindándonos algunos ejemplos y temas relacionados. Muchas gracias, Let's. Como decía Letzi, con respecto a lo que es la estructura organizacional, es muy importante entender cómo funciona la empresa y es a través de ella que se logra, especialmente la comprensión de quién hace cada uno de los procesos, cómo se relacionan los roles entre sí, cómo se llevan a cabo las actividades para alcanzar las metas en el mediano y largo plazo. Y dentro de esto queremos destacar los diferentes tipos de estructuras organizacionales que se suelen ver más comunes en las organizaciones. Es posible que existan un rango más amplio de estructuras organizacionales. Sin embargo, aquí decidimos destacar algunas de las que son las más comunes. Primeramente hablamos de lo que es una estructura jerárquica. Esta es una estructura con un diseño típico de pirámide en el que la autoridad fluye desde la parte más alta hacia abajo. Existe claridad en lo que es la supervisión, pero pueden darse ciertos retrasos en lo que es la comunicación. Luego está la estructura familiar. La estructura familiar concentra la supervisión en pocas personas, los cuales normalmente están relacionados entre sí. Y en cuanto a los mandos de supervisión, se puede ver muy similar a una estructura jerárquica si lo ponemos como un organigrama, o bien se puede ver como una estructura plana en la que no suelen haber mandos medios. Posteriormente tenemos lo que es la estructura matricial, la cual combina elementos de la estructura jerárquica. Sin embargo, la diferencia se da en que la estructura se lleva a cabo por proyectos, en los que un empleado podría estar reportando no solo directamente a una persona, sino a más de uno, a más de un gerente. Es más flexible y genera mucha colaboración interdisciplinaria entre los empleados. Y por último tenemos lo que es la división, la divisional, que es una estructura por división operativa. En este caso se organizan las divisiones del negocio según productos, según proyectos o ubicaciones geográficas, y cada una de las divisiones opera independientemente de las otras, ¿verdad? Sin embargo, siempre siguen una misma línea y que esté alineada con los objetivos corporativos. En el caso, desde el punto de vista del control interno, es importante entender cómo la estructura influye directamente en la segregación de funciones, en el flujo de información, en la supervisión, para comprender si es adecuado o no a la realidad económica y operativa
de la empresa, ¿verdad? Y si también es la más conveniente para alcanzar sus objetivos organizacionales. Esto nos permite comprender cómo la organización puede anticipar, ¿verdad?, ante posibles debilidades de control que eventualmente generen un riesgo. Posteriormente, también tenemos lo que es la estructura formal y la estructura informal. En el caso de las anteriores, se pueden dar en cualquier compañía, ¿verdad? Y en el caso de lo que es la estructura formal e informal, sin importar cualquiera que sea la estructura que la compañía tenga, siempre están presentes. Lo que es la estructura formal se define como el sistema que oficialmente tiene la organización, ¿verdad? Está definida principalmente por un organigrama y por políticas que ya han sido diseñadas por la dirección de la empresa, en el que se establecen roles y responsabilidades para alcanzar sus objetivos. Entre sus principales características, aquí destacamos lo que es la jerarquía definida, las reglas y políticas formales establecidas y que las relaciones son más impersonales. Esto lo que permite comprender es que la organización tiene establecida principalmente mediante documentación, una estructura, ¿verdad?, la cual puede diferir de la realidad. Y esa diferencia está en lo que es la estructura informal. En la estructura informal no es necesariamente la que está definida por defecto por la dirección de la compañía, sino que en esta estructura informal no hay una jerarquía establecida como tal, sino que las relaciones se dan únicamente entre las partes sin que exista esta jerarquización. También es más flexible la parte de la comunicación y las relaciones se basan principalmente en afinidad entre los participantes. Todo esto es muy importante porque nos permite construir un mapa real de la estructura organizacional, y con este mapa real se puede evaluar si los controles y los procesos y demás en la compañía están siendo aplicados de forma adecuada. Posteriormente tenemos lo que es las herramientas de levantamiento de información. Las herramientas de levantamiento de información, tenemos primeramente el organigrama, ¿verdad? Es muy importante poder revisar y contar con un organigrama que esté actualizado a la realidad de la compañía actual. Y este es una representación meramente visual de la estructura, de los diversos niveles jerárquicos y de las dependencias funcionales que nos permiten comprender quiénes son las personas encargadas de ejecutar procesos, de supervisar funciones, de autorizar o de dar ciertas aprobaciones, y con ello verificar estas líneas de autoridad y segregación de funciones en la organización. Después tenemos lo que son manuales de organización y funciones. Son la descripción plenamente de las responsabilidades, de las jerarquías y de las relaciones entre los puestos de la organización. Esto permite, entre otras cosas, identificar duplicidades o vacíos de control, así como también posibles deficiencias en cuanto a la definición de puestos. Después tenemos lo que son las entrevistas y cuestionarios. Este nos permite comprender la realidad de la organización en cuanto a su operatividad, ya que normalmente en una entrevista las personas suelen indicar cómo ejecutan el trabajo realmente ellos. Y esto permite contraponer esa revisión formal, ¿verdad?, de los documentos acerca de cómo está preestablecido el trabajo, en contraposición contra la realidad de cómo la persona suele indicar que ejecuta sus labores. Y esto, a su vez, la forma en cómo la persona ejecuta sus labores permite hacer un mapeo de procesos. El mapeo de procesos es un diagrama de flujo que muestra
secuencialmente cómo se llevan a cabo las actividades y permite con esa visualización identificar controles. Y cuando se logran identificar controles, se logran evaluar los controles, permite identificar si hay debilidades o si hay faltas de control en áreas en las que deberían de existir controles. También está lo que es la revisión documental. La revisión documental permite identificar que la compañía tenga políticas, descripciones de puestos, reglamentos internos que corroboren la existencia o no de estos lineamientos estructurales para igual ponerlos en contraposición de la realidad de cómo se ejecutan las labores y la cual se puede de alguna u otra manera también obtener desde el siguiente punto, que es la observación directa, ¿verdad? Porque se puede hacer trabajo de campo con la finalidad de ver la documentación que se tiene, ver las entrevistas y la forma en cómo las personas indican que realizan sus labores y poner eso a la realidad, ¿verdad? Porque de alguna u otra forma las personas pueden indicar cómo realizan sus funciones, pero puede que eso no se aplique realmente. Entonces, hacer una observación directa, hacer trabajo de campo, permite identificar deficiencias, inclusive hallazgos acerca de cómo los controles no están siendo posiblemente aplicados, o los procesos incluso. Y esto nos lleva a la parte de identificación de debilidades estructurales. Aquí igualmente puede haber un rango más grande de debilidades estructurales, pero decidimos poner como las 5 debilidades que creemos que se suelen dar más comunes en las organizaciones y que además son bastante críticas. Por ejemplo, lo que es la concentración excesiva de funciones, esto se da cuando una persona tiene asignadas funciones, responsabilidades que son incompatibles entre sí. Esto es muy relacionado al tema de registros, de aprobaciones, de autorizaciones, que no pueden darse, una persona no podría o no debería de tener eh, todas estas responsabilidades asignadas porque no se estaría cumpliendo uno de los principios básicos del control interno, que es la segregación de funciones. La falta de separación de funciones clave estaría aumentando la posibilidad de errores no detectados, incluso fraudes y conflictos de interés. Entre las principales causas que genera la concentración excesiva de funciones, podríamos destacar principalmente la existencia de estructuras jerárquicas reducidas o informales, donde no existe claridad acerca de quién tiene que realizar autorizaciones o supervisiones de las funciones y un solo individuo centraliza todas esas responsabilidades que, como recalcamos, son incompatibles entre sí. Esto genera diversos riesgos como tal, por ejemplo, el riesgo de fraude, el cual que no existan controles cruzados que detecten irregularidades, podrían generar que un mismo empleado, quien ejecuta y autoriza transacciones bancarias, pueda autorizarse a sí mismo transacciones indebidas. También, por ejemplo, el tema de dependencia, ya que si un empleado centraliza todas las funciones que tiene, es posible que si esa persona falta o si esa persona se ausenta, la operatividad de la compañía o de la organización se vea reducida a causa de dicha falta. Luego tenemos lo que es la ambigüedad o solapamiento de roles. La ambigüedad de roles ocurre cuando el personal no tiene claridad exacta acerca de cuáles son las funciones o cuáles son sus responsabilidades, y eso genera que el desempeño de la organización se vea deteriorado. Y lo que es el solapamiento de roles es cuando una o dos o más personas o unidades organizativas desempeñan funciones similares y esas funciones
generan inconsistencias o ineficiencias en cuanto a lo que es la operación de la compañía. Entre esto tiene principales causas lo que es la definición deficiente de puestos o manuales de funciones desactualizados que no permiten para principalmente personal nuevo comprender adecuadamente cuáles son sus responsabilidades o sus funciones o las expectativas que se tienen del puesto de esa persona. Y esto genera riesgos de control principalmente en lo que son actividades críticas sin responsables claramente asignados o cuando tienen múltiples responsables. Principalmente es cuando las personas no tienen claridad de si son responsables o no de ejecutar una función y esa falta de quizá conocimiento o quizá entendimiento de su responsabilidad sobre la función impide que la organización alcance sus objetivos. Un ejemplo muy claro es si una persona tiene autoridad o responsabilidad de aprobación final, pero no lo conoce o no está bien definido dentro de la organización. Entonces, al final de cuentas, se pueden estar ejecutando todos los procesos, se pueden estar llevando a cabo todas las transacciones y demás actividades dentro de la organización, pero si no hay alguien que finalmente dé una aprobación o ejecute la supervisión de esas funciones, entonces no se están cumpliendo la operatividad del negocio y al final de cuentas no existe una aprobación. Luego, lo que es la falta de niveles de supervisión, este suele comúnmente darse cuando en organizaciones con una estructura muy plana, en la que no hay como un mando medio que se encargue de supervisar al personal, quizá meramente operativo, y esto debilita la eficacia de los controles, porque las personas directamente estarían generando información o estarían produciendo resultados para altos mandos que probablemente no se van a sentar a ejecutar la supervisión como tal. Y eso genera reprocesos, genera retrasos con respecto a las tareas y a las funciones que se llevan a cabo en la organización y es una de las debilidades estructurales muy comunes, sobre todo en organizaciones en las que no hay un personal de supervisión claramente definido. Luego está lo que son canales de comunicación deficientes. Estos canales de comunicación sucede cuando no está claramente definido o formalizado mediante qué, qué canal se va a transmitir la información o de qué forma se va a transmitir la información desde altos mandos hacia el personal operativo o viceversa, desde qué forma se va a transmitir los resultados desde el personal operativo a los altos mandos. Esta deficiencia es una manifestación completamente de comunicación incompleta, de comunicación que está distorsionada con respecto a la organización y principalmente puede interrumpir los procesos y las actividades que se llevan a cabo por falta de información oportuna o por falta de aprobación o de supervisión, digamos, que no se comunica adecuadamente y en tiempo. Finalmente tenemos lo que son estructuras desactualizadas. Esto sucede principalmente cuando la organización no tiene una estructura que se adecue o que sea eh, conforme a su realidad operativa, ¿verdad? Esto se suele dar muy común cuando las organizaciones quizás están en un punto en el que habían crecido mucho, pero ahora más bien se están como desacelerando, digámoslo así. Entonces, mantienen una estructura que no es conforme o que no es la adecuada con respecto a su realidad económica o su realidad financiera, y esto provoca
distintos riesgos, como lo es que existan funciones no alineadas con su realidad actual o que no existan responsables que están claramente definidos, así como que los procedimientos que tienen, por ejemplo, no estén adecuadamente documentados en relación con las actividades que se ejecutan realmente en la organización, porque se dio ya bien un crecimiento o bien una desaceleración de ese crecimiento. Bueno, para iniciar, ahora con la parte del rediseño de estructuras, en cuanto al fortalecimiento de los controles, quisiera retomar algo que Ronald nos explicaba, ¿verdad? Ya él nos dijo cuáles son los tipos de estructuras que existen y cuáles son las herramientas que nosotros tenemos a mano para entender estas estructuras. Y una vez observados los organigramas, que es una de las herramientas, por ejemplo, encontrar cuáles son las verdaderas brechas de control. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, una vez identificadas las debilidades, no basta solamente con señalarlas a ellas y a los riesgos que tienen asociados. Nuestra labor desde la auditoría interna es proponer soluciones prácticas que estén alineadas con la estructura y con el control. Y esto es lo que muchas veces nosotros conocemos como rediseño de estructuras para fortalecer los controles. Ahora bien, ¿cómo puedo yo rediseñar las estructuras y al mismo tiempo fortalecer los controles dentro de los procesos? Bueno, una opción es mediante la segregación de funciones. ¿Qué significa segregar funciones? Significa separar claramente quién hace qué, quién autoriza, quién ejecuta, quién registra, quién custodia. Por ejemplo, hablemos de inventarios. Tiene que haber una persona que despacha, una persona que autoriza y una persona que registra. No debería ser la misma persona quien haga las mismas funciones, porque esto implicaría un riesgo de fraude, por ejemplo. ¿Cuál otra forma tenemos? Bueno, que haya claridad en las líneas de reporte. El organigrama, como lo decía al inicio, es prácticamente una fotografía de la estructura empresarial y me dice si es jerárquicamente a quién debo yo reportar, pero eso no significa que la persona tenga claridad en las líneas de reporte. Es por eso que es importante definir quién le reporta a quién, evitar dobles líneas sin una coordinación, que aquí es a lo que Ronald se refería con el solapamiento, ¿verdad? Que es caer encima de otra función porque no hay una coordinación clara. Y también es importante formalizar responsabilidades. Una forma de hacerlo es mediante manuales y mediante procesos que estén gráficamente establecidos, más conocidos como flujograma. Otra manera de hacerlo es mediante los comités o las instancias de supervisión. Es decir, cuando hay concentración de poder, es importante crear comités, un comité de compras, un comité de tesorería, un comité de riesgos, un comité de planificación. Y es importante no solamente establecer estas instancias, sino que toda formalización quede debidamente documentado en actas, con roles, con periodicidad de reuniones también. Y también es importante que haya comunicación fluida entre cada uno de estos comités, porque de nada me sirve a mí establecer un comité de riesgos y un comité de compras si entre ellos no se hablan, porque no sé cuáles son los riesgos que voy a tener en compras y no voy a poder atacarlos. O de nada me sirve a mí tener un comité de planificación y un comité de compras si planificación no me dice que tengo que comprar, ¿verdad? Entonces es importante no solamente establecer estos comités, sino que tengan una comunicación clara y transparente entre ellos. Otra forma es mediante la actualización documental. Como lo decía, una forma de hacerlo es mediante manuales de puestos revisados y no solamente revisados. Es importante que se difundan, que los colaboradores tengan conocimiento de ellos y que confirmen además
que tienen conocimiento de los procedimientos que tienen bajo su responsabilidad. Y además de tener esta información documentada, es importante que esta información sea al menos una vez al año revisada y actualizada. ¿Por qué? Porque como es normal en la vida, los procesos también cambian. Otra forma es mediante la revisión de cargas de supervisión. ¿Qué es esto? Bueno, es asegurar que cada supervisor tenga un número razonable de reportes y crear niveles intermedios si es necesario para que los procesos críticos puedan darse de manera más fluida. Hay una frase que dice, divide y vencerás. Bueno, pues aquí se aplica. Muchas veces es importante delegar algunas responsabilidades para que los supervisores puedan continuar con otras actividades y funciones que son necesarias en la operación. Otro ejemplo que tenemos por acá es el uso de las matrices RACI. Las matrices RACI son las matrices de responsabilidades o matrices de roles. Me permite a mí clasificar y clarificar cuáles son las responsabilidades de información, de comunicación, de ejecución de cada uno de los puestos o de cada una de las personas que están dentro de un proceso. Dentro entonces ahora de las recomendaciones que nosotros tenemos por brindarles, ¿verdad? Está actualizar el organigrama, como les decía. Es importante no solamente tenerlo ahí colgado en la pared, sino que es importante revisarlo, ver si hay alguna brecha y si la hay, bueno, cuestionarme, ¿será necesario hacer un rediseño de mi estructura para que toda la operación sea más fluida? También es importante implementar todas las matrices de roles para que cada persona tenga claridad de los procesos claves y de cuáles son sus responsabilidades que se tienen en cada punto de cada proceso. También es importante en este punto ser constante en la supervisión a través de la auditoría interna constante. Como les decía al inicio, nuestro rol no es solamente llegar y decirles, mira, aquí hay una brecha de control o mira, aquí hay un riesgo. Lo importante es proponer soluciones, proponer planes de acción que nos permitan a nosotros poder subsanar esos huecos, por decirlo de alguna manera, que hay dentro del proceso y de esta manera, ahora sí, poder establecer un control que blinden el proceso como tal. Centralizar lo necesario también es importante que tengamos claro qué es la prioridad en este punto, atacar lo alto, delegar lo moderado, entender cómo podemos ir fluyendo de manera más clara durante el proceso operativo. Y bueno, para nosotros también es importante mencionarles que auditar estructuras organizacionales no es revisar papeles o no es revisar solamente un proceso. Es entender cómo se puede distribuir el poder, la responsabilidad y el control en las organizaciones. Entonces terminamos nosotros acá con una frase, ¿verdad? Diciéndoles que las estructuras organizacionales sólidas no solo sostienen a la empresa, sino que la impulsan a su integridad, su eficiencia y su futuro. Gracias, Lexi, y a Ronald por la presentación del día de hoy, por el espacio que nos han brindado sobre este tema de evaluación de estructuras organizacionales para fortalecer el control interno. No tenemos consultas de parte de nuestros participantes, todavía tendríamos la posibilidad de abarcarlas en caso de que llegue alguna consulta, pero si no, podemos ir finalizando nuestro espacio del día de hoy. Les vamos a dar un mensaje de cierre a los dos expositores del día de hoy, empezando por Lexi Alfaro, consultora de Grant Thornton. Adelante, Lexi. Muchas gracias, Steven. Y a todos también las gracias por su atención. Recordarles que nuestro rol como auditores internos es generar siempre conciencia, aportar valor y promover estructuras que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas. Les agradezco mucho por acompañarnos en esta sesión. Espero que las ideas compartidas hoy les inspiren
a mirar a sus organizaciones con una nueva perspectiva, a donde el control interno se constituye como uno de los cimientos más sólidos y para tener también así procesos y personas más comprometidas. Gracias, Lexi. Ahora le damos la palabra también a Ronald Espinosa, que es consultor de Grant Thornton, para su mensaje de cierre de nuestro webinar el día de hoy de evaluación de estructuras organizacionales para fortalecer el control interno. Adelante, Ronald. Muchas gracias, Steven, y a cada uno de los oyentes por brindarnos también en este espacio. Sí, es muy importante lo que mencionaba mi compañera Letzi y destaco la parte de que veámonos como doctores. Nosotros estamos haciendo una radiografía de la organización y en esa radiografía vemos la estructura como el sistema óseo del cuerpo, ¿verdad? Y es muy importante saber identificar qué es lo que probablemente me está generando ineficiencias en mis procesos, que no está ayudándome a cumplir mis objetivos y especialmente a cumplir los objetivos de control interno. Entonces, yo espero que en esta presentación que hicimos hoy, cada uno de ustedes, los oyentes, se hayan podido llevar para sí mismos la importancia que tiene hacer estas radiografías y evaluar cómo está mi organización en procura de cumplir mis objetivos. Gracias, Ronald. Nos acaban de llegar dos preguntas, entonces vamos rápidamente a abordar las consultas. Dice, ¿qué sucede si 5 personas de diferentes roles se confabulan para realizar fraude? ¿Hay medidas para atenuar la probabilidad de fraude? Bueno, tal vez ahí para responderle a Agustina, sí, vamos a ver, es muy difícil, ¿verdad? Porque la confabulación pues tiende a que las personas actúen en conjunto y permitan manipular, por ejemplo, registros para ocultar evidencias o aprobarse mutuamente, no sé, por ejemplo, algún tipo de transacción fraudulenta. En este caso, muchas veces los controles tradicionales pierden un poco de efectividad, pero sí es importante en este punto, primero, una de las cosas que mencionaba al inicio y que creo que es importantísimo, es siempre tener no solamente claros cuáles son las funciones de cada puesto y que estos sean comunicados al personal. Además de ser comunicados, lo más importante y una de las cosas que desde nuestro lado nosotros recomendamos es asegúrense de que la persona confirme que tiene conocimiento de las funciones y de las responsabilidades que tienes desde su puesto. ¿Por qué? Porque esta información me permite a mí eventualmente tener una evidencia para poder justificar que esa persona, aunque tenía conocimiento de las responsabilidades y funciones, o fue negligente de una manera administrativa con lo que tenía que hacer, hizo omisión documental, creó documentación falsa, entre otros, ¿verdad? Entonces, hay que establecer medidas que sean atenuantes para reducir la probabilidad. Una de las formas de hacerla es crear controles cruzados independientes. Por ejemplo, desde auditoría interna, una de las cosas que hacemos es buscar información desde diferentes áreas, tratar de cruzarlas, estas deben cuadrar. Si es información correcta, cuadra o cuadra, ¿verdad? Muchas veces la gente es muy inteligente, pero a veces confiarse en el proceso también permite que haya algunos errores. Entonces es importante utilizar herramientas que están a nuestro favor en la actualidad, como el análisis de datos y la trazabilidad digital, para poder hacer estos controles cruzados. Otra manera es también supervisar, es con mantener una supervisión constante, exigir una doble aprobación es importantísimo, ¿verdad? Un control que nosotros siempre tratamos de recomendar es por ejemplo, en la parte del dinero, que es quizá una de las tentaciones más grandes para las personas, ¿verdad? Es exigir que haya una doble aprobación por medio de firmas mancomunadas. Bueno, tenemos también que existan canales de denuncia de manera anónima, ¿verdad? Porque si está sucediendo algo así en una compañía, pues muchas veces estadísticamente, ¿verdad? Se ha visto que los canales de denuncia anónimos permiten dejar claridad
de este tipo de eventos que están sucediendo en la empresa. Gracias, Lexi. También nos preguntan que si el video será compartido en en nuestro canal. Sí, lo pueden encontrar en Grant Thornton, Costa Rica. Nos pueden seguir, de hecho, en el canal para que les llegue la notificación de cada vez que hay un video nuevo, puedan tener ahí el detalle de la grabación. Y nos ampliaba Agustina de que sí, si se entiende que estas medidas sirven para prevenir este tipo de cosas, o sea, si dentro de la experiencia de ustedes lo han visto que la prevención es importante. Sí, tal vez ahí para responder también a Agustina, existen 3 tipos de controles y siempre hay que tratar de blindar los procesos con al menos uno de estos 3 tipos, ¿verdad? Los preventivos, los detectivos y los correctivos. Los preventivos nos permiten a nosotros, como bien lo menciona Agustina, ¿verdad? Prevenir que algo se dé. El correctivo, en el ejemplo que nos daba Agustina al inicio, ¿verdad? También, si me doy cuenta de que hay colusión para poder ocultar algún tipo de información, mediante un control cruzado de información, puedo darme cuenta de que algo así está pasando, ¿verdad? Y una vez que yo me di cuenta de que algo así sucedió, se puede establecer el control o se tiene que establecer el control correctivo para evitar que eso vuelva a suceder en el futuro. Entonces, sí, ¿verdad? Para responderle, y no es solamente importante que hayan preventivos, es importante que siempre todo proceso lo analicemos mediante la eficiencia y eficacia de cada uno de sus controles, identificando si hay de estos 3 tipos en cada uno de los procesos y actividades que se desarrollan en la empresa. Excelente, Lexi. Muchísimas gracias por las consultas de nuestros participantes del día de hoy. Ahora sí vamos a ir finalizando nuestro espacio del día de hoy, recordándoles el próximo 13 de noviembre, Tribu CR, estado de cuenta tributario y guía práctica para presentar los principales trámites. Esto a cargo de consultoras de impuestos ilegal, January Rojas y Evelyn Núñez. Nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, ahí pueden encontrar el detalle de los webinars que realizamos, la forma para que se inscriban, que les llegue el link y puedan participar con nosotros en nuestro canal de YouTube, como ya les decía, Grant Thornton Costa Rica. Ahí están todos los videos de los webinars que realizamos semana a semana. Y Café Grant Thornton es nuestro podcast que pueden encontrar en Spotify. Ahí también nos pueden seguir y les llega el detalle de que hay un nuevo capítulo cada semana. De parte de Grant Thornton, Costa Rica, les deseamos un bonito día.